Me da mucho gusto verlas, hermanas. Gracias por ser tan puntuales, por estar aquí. Muchísimas gracias, porque hemos visto algunas, ¿verdad?, con mucho interés y eso pues nos anima mucho. Gracias por estar aquí. Vamos a comenzar y para comenzar les voy a pedir que me acompañen ahora. Santo Señor del cielo, misericordioso, buen Padre, a ti la gloria y a ti la honra. Gracias, Señor, porque en esta hora nos permites estar aquí. Gracias, Señor, porque buscamos, Señor, el entender y amar tu palabra, Señor. Gracias por todas mis hermanas que están aquí y todas las que colaboran para que este día sea posible. Te suplico que tu Santo Espíritu nos guíe, nos lleve por donde Él quiere y nos ayude, Señor, que haga la obra en nuestros corazones para que podamos entender tu palabra, amarla, Señor, pensarla y vivirla. Ayuda, Señor, a quienes vienen en camino y guárdanos, Señor, a quienes hemos de participar. En tu santo nombre, amén. Amén. Muy bien, vamos a comenzar y ahora las dejo con Chayo Vega. La hermana Rosario Vega, lo que pasa es que yo la conozco de hace como 6 años, tenemos de conocernos cuando éramos jóvenes y solteras. Hace bien poquito, ¿no es cierto? Hace bastante, que nos conocimos en la unión de jóvenes cuando éramos solteras. Entonces, pues por eso le hablo yo así con tanta familiaridad, pero muchísimas gracias. Ella es maestra, sí sabe y sí sabe impartir y todo, entonces vamos a comenzar con ella. Que el Señor las bendiga, hermanas. Amén. Bueno, pues buenos días a todas. No crean que cargo mi computadora porque sea muy de tecnología. Lo que pasa es que es donde puedo ver mejor por mi problema de la vista. Entonces, pues vamos a compartir con ustedes. Voy a compartir un resumen breve de cada uno de los capítulos, pero del 1 al 6. Entonces, yo no lo hice para presentación, lo hice para mí, pero si creen conveniente que les sirva para sus iglesias, hacemos una presentación y se las mandamos a Unice para que ella se las mande a ustedes, ¿verdad? Y si necesitan del 7 en adelante, también me comprometo a enviárselos. Yo sé que hay algunos videos que han estado circulando ya de algunos capítulos de esta carta y muy buenos, yo ya los estuve escuchando y están muy buenos todos y muy informados, muy bien, de verdad. Entonces, algunos que tenemos problemas de la vista, pues nos sirve mucho escucharlos, que no, yo si no lo escribo no me lo aprendo. Entonces, pero cada quien tenemos diferentes maneras, unos auditivos, otros son visuales, otros las dos cosas, otros con dibujos y pues estamos viendo todas las formas que puedan aprender. Déjenme les comparto algo. Nosotros como iglesia no tenemos femenil hace muchos años y departamentos misioneros, hermanas, como unos 30, 40 años yo creo. Entonces arrancamos y no crean que apoyados, vamos contracorriente. Todo lo que vamos haciendo en la iglesia vamos a contracorriente, nos están viendo con lupa y todos nos critican, pero el Señor nos ha fortalecido. Pero nosotros hemos descubierto que a lo largo de este tiempo, cuando estuvieron con primera, segunda y tercera de Juan, yo los estuve siguiendo porque como estábamos en la pandemia, y yo aprendí mucho de todas las hermanas, de Marta, de Xochitl, me acuerdo que compartieron la hermana Graciela, Shelita, bueno, estuvimos oyéndolos. Entonces ahí me empezó el gusanito. Después la hermana Marta me invitó y yo le dije, acepto y te ayudo a hacer el año antepasado y el año pasado. Y este año dije, bueno, pues voy a meterme un poquito, ahí poquito a poquito, de vocal. Y hermanas, hemos aprendido mucho en nuestra iglesia, miren, de la primera, segunda y tercera de Juan, sobre todo primera de Juan. Y luego estuvimos en Efesios y luego estuvimos en Gálatas y así hemos estado. Y ahorita en Hebreos, hermanas, hagan de cuenta que hemos descubierto como un cofre de tesoros que hemos ido sacando y sacando y no tiene fin porque tiene tantas enseñanzas tan bonitas y es una carta poco estudiada porque son las Paulinas, ¿verdad? Las que nos van más porque están más chiquitas quizás, pero ha sido una bendición. Ustedes no tienen idea cuánto hemos aprendido a lo largo de estos 3, 4 años, lo que yo creo que en 20 años atrás no habíamos hecho. Entonces, dicen que el que enseña aprende 2 veces. Y para nosotros, yo lo estoy hablando por la femenil de nosotros, porque estuvimos leyéndolo y luego por
hermanas les fuimos dando. Tú 1, tú el 2, tú el 3, tú el 4. Y de donde tienen, hermanas, de la poca sabiduría, nos hemos quedado sorprendidas lo que comparten las hermanas. Ahorita ya llegamos hasta, creo que nos faltan 11, 12 y 13, nos faltan 3. Entonces, pues las hermanas así han sido bendecidas y yo se los comparto porque a lo mejor ustedes no han empezado a explorarlo, pero empiecen. Hay 5 advertencias muy importantes que se nos dicen allí a lo largo de Hebreos. Entonces yo voy a hablar ahorita sobre los 6 capítulos primeros, pero ustedes sigan, hermanas, no se detengan, de verdad. A lo mejor estamos como estos hermanos, a lo mejor estamos, espero en Dios que no. Mi hija me dice, ay, es que tú siempre estás regañando, mamá. Es que mi estilo no es regañando, así era en mi trabajo, así soy en mi casa, así soy en la iglesia. Y así me quieren ver. Entonces yo le doy gracias al Señor. Vamos al resumen del capítulo 1. Los antecedentes, todo la introducción lo va a abordar ahorita Vero. Y va a abordar todo el libro de Hebreos, todo. También un breve resumen. Pero yo me quise enfocar más en estos. Y vamos a ver, por ejemplo, el capítulo 1. Si lo quieren tener allí abierto, hermanas, estaría muy bien, para que no digan que les cuento mentiras. Porque acuérdense que hacían los hermanos de Berea, y también a los pastores se equivocan, nos dan datos incorrectos o se les va las cabras al monte. También los maestros en la escuela americana nos equivocamos y a veces decimos cosas que, caramba. Entonces, por eso les animo. Bueno, el libro de Hebreos, que ni siquiera es libro, que ni siquiera es carta, era un sermón de aquel tiempo, de los primeros sermones. Bueno, el libro de Hebreos está destinado a solidificar la confianza que los creyentes judíos han depositado en Jesús, como todos los que necesitan para salvación. ¿A quiénes va dirigido? Lo va a abordar Ver. No va dirigido a inconversos. Todo lo que veamos en Hebreo va dirigido a cristianos que habían creído en Jesús como su Salvador y estaban siguiendo sus doctrinas. No era fácil, hermanas, porque miren, había persecución y luego estaban predicando a un Cristo crucificado, que lo habían crucificado para la demás gente, ¿verdad? El pueblo del Señor sabe que resucitó, y luego que lo habían condenado los romanos y que lo habían crucificado, que lo habían matado, y luego había persecución. Entonces eran 2 situaciones muy difíciles. Entonces los hermanos que pudieran haber estado en Alejandría, no sé, quizás fuera del pueblo porque estaban en la diáspora, en la dispersión, entonces ellos estaban huyendo porque perdieron casa, perdieron propiedades y pertenencias, todo por causa de la persecución. Entonces ellos se enfrentaron en esta situación: o seguimos creyendo en Jesús como si estuviéramos locos, o nos volvemos al judaísmo, y así no tenemos problema. Entonces a estos hermanos es a los que están animando, porque es una carta de ánimo, de que se levanten. Y entonces con ese antecedente vemos eso. Al mismo tiempo, el libro nos ofrece varias advertencias, 5, severas, sobre las consecuencias que podemos experimentar después de rechazar a Jesús. La primera: no nos deslicemos, allí en Hebreos 2:2. Esa es la primera advertencia. Si ya creíste, no te deslices. Eso es así como una barca que tenemos a la orilla de un lago o de la ribera del mar, y luego la dejamos allí, pero sin amarrar. Y poquito a poquito, sobre todo en un lago, ¿no? Cuando menos pensamos, ya está en medio naufragando. Así, es esta idea. No se deslicen. La 2, retener la confianza hasta el fin. Hebreos 3:6. Retén la confianza, permanece en la fe hasta el fin. La tercera, el peligro de no avanzar, el de detenerse, en decir, ya soy cristiano, ya la hice. Pues no te confíes, crece, porque estos ya no crecieron, se quedaron en los rudimentos anteriores, en lo antiguo, y ya no siguieron creciendo. Entonces se les advierte, tienes que seguir creciendo. Y luego el 4, el peligro del pecado deliberado. Pecar deliberadamente. No, pues ya cometí pecado. Pues le sigo. Ya cometí fornicación.
pues ahora me voy a la unión libre, al cabo que. Eso, el peligro de eso. Y luego, no deseches al que habla, o sea, a Cristo, que no le deseches. Allí en Hebreos 12, 12 y 13. Y luego, el primer capítulo de Hebreos, ahora sí, comienza señalando lo que Dios ha hecho y les habla a su pueblo. En los capítulos 1, 2 y 3 les va a hablar Cristo superior a, que es más importante que. ¿Sí? Entonces aquí les dice que la señal es la señal de que Dios ha hecho con ellos. Si Dios te hizo un cambio en tu vida, no te detengas. En el pasado, esto pasó a través de varios profetas. El pensamiento judío sostenía comúnmente que los ángeles gobernarían el mundo algún día. Entonces, por eso, ellos creyeron en eso. Según la palabra de Dios citada aquí en Hebreos, esto no es así. ¿Estamos de acuerdo? Que Cristo no es superior a los ángeles. Okay. Sí. Al prometido, también conocido como el Mesías, se le atribuyen descripciones que no pueden coincidir con la de ningún ángel. Los ángeles quisieran que que ellos pudiesen predicar, pero no lo pueden hacer. Los ángeles quisieran tener las ideas, los pensamientos y la reflexión que Dios, pero no lo pueden hacer. Están limitados, entonces Jesús es superior a ellos. De hecho, lo que dicen las escrituras judías sobre el Mesías deja en claro que esa figura es realmente divina. O sea, ¿quién? Jesús. Los capítulos 1 y 2 se componen principalmente por una lista de citas del Antiguo Testamento. Quien escribió Hebreos conocía perfectamente el Antiguo Testamento, porque a lo largo de todo el libro va diciendo esto y esto y esto, ¿verdad? Porque utiliza proporcionalmente evidencia de que Jesús está por encima y más allá de cualquier ángel. Los versículos que van desde el 1 al 4 del capítulo 1 resumen esta idea. Y luego, en el versículo 5 cita el Salmo 2.7 y 1 de Samuel 7.14. Estos versículos resaltan el hecho de que el prometido no es en esencia igual al ángel, sino que está etiquetado como el Hijo de Dios. Los versículos 6 y 7 describen a los ángeles como seres vivientes. Esas criaturas adoran a Dios y sirven a Dios, tienen una naturaleza cambiante dependiendo de las tareas que se les asignan. Por ejemplo, el ángel que anunció a los pastores no fue lo mismo que hizo la misma función que los que hablaron con José o con María. ¿Sí me explico? Cada uno tenía diferente función. Bueno, en contraste, de acuerdo con los versículos 8 al 14, Jesús tiene la máxima autoridad y tiene una naturaleza que es inmutable y eterna. ¿Qué es inmutable? Que no cambia. A Jesús se le debe adorar. Jesús no es el que adora. Los ángeles adoran, Jesús no. La distinción que hay entre Jesús y esos ángeles está muy clara. Jesús es superior a los ángeles. Estas prueban contundentemente hasta el capítulo 2, el cual comienza con la primera de varias advertencias sobre el peligro de rechazar a Jesús y su mensaje. Ese es el capítulo 1 sintetizado. Vamos al capítulo 2. ¿Alguien tiene una pregunta, hermanas? ¿O una aportación? ¿No? Ok. Porque aquí estamos todas para aprender de todas. Yo soy mucho de la idea del conocimiento, socializando el conocimiento entre todos. Vamos al capítulo 2, hermanas, que continúa con la misma temática anterior. El capítulo 2 de Hebreos contiene el tema principal del capítulo 1, distinguir a Jesús de los ángeles. El capítulo incluye citas adicionales del Antiguo Testamento con el fin de respaldar este concepto. Además, el escritor de Hebreos nos advierte contra los peligros de ignorar el mensaje de Cristo y se refiere a la forma en que Jesús se hizo humano para servir frecuentemente como nuestro máximo sumo sacerdote. Aquí se va a hablar de Jesús como el sumo sacerdote, el sumo sacerdote que yo necesito. Es el único en el que puedo yo recargarme para decir, es mi sumo sacerdote.
Este pasaje comienza con una advertencia. ¿Cuál advertencia les dije que era la primera? ¿Se acuerdan? No deslizarse. No deslizarse. No deslizarse. Ok. Según las escrituras, cuando Dios entrega un mensaje y es ignorado, hay consecuencias. Cuando Dios nos dice a nosotros, haz esto, a través de su palabra, a través de un mensajero, a través de un hermano, y nosotros no obedecemos, obedecemos a medias. La obediencia a medias es ¿qué? Desobediencia. ¿Y alguien que ha sido desobediente ha tenido buenos resultados? ¿Buenas consecuencias? Nunca. La desobediencia siempre nos va a dar malos resultados, ¿verdad? Y castigo, juicio, ¿verdad? Entonces, según las escrituras, el mensaje se había ignorado, no obedecieron. Ignorado también es no solamente que no lo conozcan, aquí se está hablando que sí lo conocían, sí sabían, pero no hicieron caso. El griego de este pasaje incluye términos que se relacionan tanto con el pecado deliberado como de los errores. Hay un pecado que es deliberado, que nosotros sabemos perfectamente que está mal, pero hay otros pecados que son por omisión porque no los hacemos, y otros pecados que son por ignorancia porque no lo sabemos. A veces puedes ir en una calle y no sabes qué es sentido contrario. A nosotros nos pasó una vez y nos multaron. Eso no me exime, el no saberlo no me exime que me vayan a dar una multa. El que yo no lo sepa y cometa el pecado no me exime. Entonces, si no lo sabemos, ¿qué tenemos que hacer, hermanas? ¿Cómo? Hacer lo bueno, lo correcto. Pero no sabemos. ¿Cómo podemos saber nosotros si algo que estamos haciendo está mal? Escudriñando su palabra. Porque no lo sabemos, porque no escudriñamos su palabra. Miren, una cosa es leer, otra cosa es entender y otra cosa es escudriñar. Bueno, voy. ¿Y qué más me dice? Y luego me voy con esto y con esto. Ir desde la verdad hasta el error nunca termina bien. No es suficiente que tengamos un buen inicio. Eso se aborda en el capítulo 3. Si ustedes se hicieron cristianos y comenzaron sirviendo al Señor, iban al culto al miércoles, iban a la femenil o a la unión de jóvenes, esto y lo otro, pero luego después dejaron y ya se enfriaron, no es suficiente comenzar bien y continuar o terminar mal. Ir desde la verdad hasta el error nunca termina bien. En el caso de este mensaje, un particular, Dios ha hecho todo lo posible para proporcionarnos pruebas. Hebreos 2, del 3 al 4. Por lo que hay buenas excusas para no extraviarse. No nos vamos a extraviar si estamos leyendo la Biblia y si estamos aplicándola a nuestra vida. Cuando estaba en la escuela yo les decía a los niños, bueno, porque ya me retiré, ¿verdad? No me jubilé, me retiré. Y les decía, si ustedes aprendieran en la primaria todo lo que se enseña, nunca más en la escuela volvían a tener problemas. Porque todo está en las bases allí y se complementa un poquito en la secundaria, pero las bases están en la primaria. Yo estudié la prepa ya grande cuando ya trabajaba y tenía hijos. Y cuando yo estaba en la prepa decía, ¿cómo es posible si esto lo ven en la primaria? ¿Cómo es posible que los de prepa no lo sepan? ¿Sí me explico, hermanas? Así si nosotros hiciéramos todo lo que dice la Biblia, no tendríamos problemas, ningún problema. Porque la Biblia es el manual del fabricante, nos dice cómo vivir. Pero no, somos obstinados por nuestra naturaleza pecaminosa y caída. Hacemos lo que no es correcto, ¿verdad? Después de esta advertencia, el escritor de Hebreos regresa al Antiguo Testamento. El propósito es seguir demostrando que Jesús, el Mesías, no es un ángel. Jesús es superior a los ángeles, tanto en su naturaleza divina como por el hecho de ser salvador de la humanidad. Ningún ángel ha sido salvador. Nada más el Señor Jesús, por lo tanto es superior. Las citas, argumentos que se usan en este pasaje enfatizan la humanidad del Mesías. Hebreos 2, del 5 al 18. Un ángel no podría experimentar una verdadera humanidad, ni tampoco puede llamar a la humanidad hermanos, porque todos somos creación de Dios, pero unos cuantos somos hijos de Dios, entonces estos son mis hermanos. ¿Sí?
Cristo se hizo hombre en todos los aspectos. También lloró, también se rió, también tuvo hambre, también se cansó, también se enojó. Él era Dios, pero también era humano, tenía todo lo que también fue tentado, pero sin caer, sin pecar. Entonces, el ángel no podría experimentar esa verdadera humanidad, ni tampoco puede llamarse humanidad a los hermanos. Cristo se hizo hombre en todos los aspectos, a fin de destruir completamente el poder muerto y del pecado del diablo que tiene sobre las personas. Hebreos 2, del 14 al 17. Cristo superior a los ángeles, y ya vimos las razones por las cuales es así. El postulado de un Salvador que comprende el sufrimiento y la tentación a un nivel personal. Cristo nos entiende. Cristo sabe cuando estamos deprimidos. Cristo sabe cuando nos abandonan nuestros amigos. ¿Qué hizo? Se fue a orar. ¿Y qué hicieron sus discípulos? Se quedaron dormidos. Él nos entiende. Pensamos que Cristo no me va a entender. Y a veces estamos, Señor, no tengo ganas de orar. La verdad, no tengo ganas de orar. Y cuando estamos diciéndole al Señor, cuando menos pensamos, ya estamos orando. Él nos entiende, hermanas, cuando no tengo ganas de ir al templo, pero aún así me voy a ir. Y dice a veces mi esposo, y de lo que me hubiera perdido si no hubiera venido, ya ves, ¿para qué te quedas en la casa? ¿Te puedes dormir en la casa? Pues también en el templo a veces se queda dormido. Pero dice el pastor, pero ya los tengo aquí, ¿verdad? Dice, cuando nuestro Salvador nos ofrece consuelo y aliento, es sincero, Jesús, y decir, sé cómo te sientes, yo también lo he sufrido. Sé cómo te sientes. Esto está diciendo el capítulo 2. ¿Se fijan, hermanas? Esto es poquito. Si nosotros desentrañamos como lo están haciendo en los videos, olvídense, hermanas. Ok, para que Jesús fuera realmente nuestro sustituto perfecto, necesitaba vencer a los que nosotros no pudimos. ¿Quién? La tentación humana. Eso nosotros no pudimos vencerlo, por eso Eva cayó y se lo dio a Adán, y también Adán cayó. Pero Cristo sí, no cayó. Él fue, entonces fue sin mancha, fue sin pecado, entonces pudo ser nuestro Salvador. Es por eso, por lo que Satanás intentó provocar que el camino de Jesús hacia la cruz ocurriera antes. Allí en Mateo 4 del 1 al 11 y Mateo 26 del 36 al 46. Este capítulo continúa extenso, justo de citas provenientes del Antiguo Testamento. Al ser una carta escrita principalmente para una audiencia cristiana judío, y estas referencias habían sido bien conocidas y aprendidas de ellos. Todos los judíos a fuercitas se tenían que aprender de memoria el Pentateuco. Entonces no podían desconocer. Todos los judíos sabían de lo que se les hablaba. ¿Sí me explico? Porque ellos eran al revés. Ellos iban a la escuela 6 días y luego iban uno a la sinagoga como iglesia, y nuestros hijos no, y nosotros no. Nosotros vamos 6 días al mundo y un día a la iglesia, y el contraparte es demasiado. Por eso también a veces no estamos bien nutridos. Termino el capítulo 2. ¿Alguien tiene un comentario? ¿No? ¿O todos se entienden? No, se entiende, una de dos. Dice Pati que están entendiendo. Bueno. Capítulo 3. El capítulo 3 de Hebreos cambia de tema, sí. Se cierra esa cortina, se abre otra. Cambia de tema. Aquí va a hablar que Cristo es superior ¿a quién? A Moisés. A Moisés, correcto. Los 2 primeros capítulos trataban de que Jesús era superior a los ángeles. En particular, el hecho de que Jesucristo es completamente humano es lo que le permite ser nuestro máximo ejemplo, sumo sacerdote y el autor de nuestra salvación. Hebreos 2:10. Aquí Cristo se va a presentar como el Mesías, el enviado, el mensajero de Dios, el ungido de Dios. Se va a presentar como el apóstol y se va a presentar como el sumo sacerdote. En el capítulo 3 se presenta a Jesús como esos 3. ¿Por qué como apóstol? ¿Enviado a qué?
a darnos las buenas nuevas para que nosotros creyésemos en Él y darnos la salvación. Y el sumo sacerdote, ¿por qué? Porque ya nosotros no tenemos que ir a expiar nuestro pecado llevando un animalito, un corderito, no. Él es nuestro corderito y Él hizo esa función. Por eso es nuestro sumo sacerdote. Y el Mesías porque es el enviado, porque es el ungido de Dios, el prometido. Ok. Aquí el tema pasa a explicar cómo Jesús también es superior a las figuras del Antiguo Testamento como Moisés. Cuéntame algo de Moisés. A ver, ¿qué saben de Moisés? Sacó al pueblo de Egipto. Ajá, muy bien. ¿Qué más? No entró a la tierra prometida. No entró. ¿Por qué? Desobedeció. Esto. Fíjese, en cuanto él desobedeció no pasó nada. Pasó el tiempo, pero dijo Dios. Y a veces cuando nosotros hacemos algo que no le agrada al Señor, no pasó nada. Pero después, años después, pagamos consecuencias. Pero Moisés estaba ¿dónde? Pastoreando sus ovejas y dijo, el lugar que pisas santo es. Y luego después dijo, tú vas a liberar a mi pueblo, y lo llevó y lo sacó de Egipto y lo trajo por el desierto. Es el padre muy importante para los judíos, Moisés, hermanas, mucho, porque fue su libertador el que les dio nación. Y allí en el desierto, a través de Moisés, Dios proveyó pan, Dios proveyó agua, Dios proveyó carne, Dios les cuidó, y ellos estaban contentos con Moisés. Además, Moisés fue el que hizo el tabernáculo y lo hizo. Yo me quedé sorprendida cuando estuvimos leyendo Éxodo. Cada cosa que Dios le decía, de este material, de este tamaño, así exactamente lo hizo. Por eso los judíos tienen muy representado a Moisés en sus mentes. Entonces, Moisés fue un ser creado y Jesús es el creador de todo. Él es el principado, ¿qué dice? Sobre toda creación. Sí, Él es superior en toda la creación. Jesús, como el autor de todas las cosas, incluido a la casa, es digno de recibir gloria y honor. Hebreos 3:3. Moisés dijo que Dios haría grandes cosas, pero Jesucristo es quien realmente hizo esas grandes cosas. Hebreos 3:5. Moisés fue un siervo poderoso y fiel en la casa de Dios, pero Jesús es el hijo de la casa. Cuando, por ejemplo, Abraham, que no podía tener hijo su esposa, y que le dieron a Agar y tuvo un hijo, entonces ese era el hijo de él, de la casa, ¿sí? Pero cuando nació Ismael, pues ya no era el hijo escogido. Él era como un siervo. No es el mismo el hijo de la casa que un siervo, ¿verdad que no? Entonces Jesús toma la posición del hijo de la casa y Moisés toma la posición como de siervo, porque es creado por Jesús, por Dios. Moisés fue un siervo poderoso y fiel en la casa de Dios, pero Jesús es el hijo de Dios. Utilizando esta analogía, el autor de Hebreos hace una advertencia a los cristianos judíos, usando el incidente que ocurrió en Israel desde el desierto, allí en Hebreos 3 del 7 al 12. Los capítulos 13 y 14 de Números describen. ¿Quién se acuerda qué pasó allí? ¿Quién me dice qué pasó allí en Meriba? ¿Quién me dice qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo referencia aquí? Porque 3 va a ser el antecedente del 4. Dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. Es un salmo. ¿Qué pasó, hermanas? Les digo que este libro está lleno de historia del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de los 12 espías? Y se acuerdan que fueron 12 y que 10 dijeron, hombre, ni se les ocurra. Ahí hay gigantes, miren lo que traemos, somos como langostas. Pero 2 dijeron lo mismo. ¿Quiénes? Josué y Caleb. Y ellos dijeron, no, tenemos la oportunidad de hacer esto. Y todo el pueblo se inclinó a lo que decían todos los 10 espías y no hicieron caso a lo que dijeron ellos. Y endurecieron su corazón. Y entonces retrasaron las cosas para como Dios las tenía. Pero Dios, cuando tiene sus propósitos, los cumple con nosotros y sin nosotros. Entonces, ellos pagaron consecuencias por haber no confiado, por haber dudado, por haber no confiado en Dios. Y recibieron su castigo después. Ahorita lo vamos a ver. En lugar de confiar en Dios para alcanzar la victoria, dudaron de que pudieran derrotar a los gigantes de Canaán. Como resultado, Dios disciplinó a la nación de Israel.
todos menos un pequeño remanente de esa relación acababan de ver la victoria final que Dios les había ofrecido. Cuando ellos desobedecieron, Dios les dijo: esta generación no va a entrar a la tierra prometida. Toda esa generación murió en el desierto, todos. Por dos razones. Dios tenía que deshacerse de esa gente negativa, nociva, tóxica. No iban a entrar a su reposo, lo usa más adelante. Y también, hermanos, por su falta de fe los llevó a eso. Todo el tiempo, hermanas, Dios emite un juicio y también una disciplina o un castigo. Y aunque, como dice el mismo Hebreos, que en la actualidad ninguna disciplina es agradable a nosotros, Dios nos disciplina. Y nosotros, si estamos viendo que en nuestro estado y en muchos lugares hay sequía, es porque Dios está estableciendo un juicio sobre una nación idólatra, desobediente. Pero acuérdense que muchos digan no saben, pero nosotros tenemos que enseñarles las buenas nuevas. Y como estamos aquí, le pagamos también nosotros. ¿Sí me explico? Eso mismo pasó con ellos, hermanos. Como resultado, Dios disciplinó a la nación de Israel. Todos menos un pequeño remanente de esa nación acababan bajando por el desierto que murieron allí. Y nunca pudieron ver la victoria final que Dios les había ofrecido. No entraron a la tierra prometida. No entraron. Y quizás nosotros estamos así. Y estamos esperando algo glorioso, algo magnífico, y no lo hemos recibido, porque a lo mejor no hemos tenido fe, porque a lo mejor hemos sido desobedientes, y porque a lo mejor no estamos preparados. Analicemos, a veces decimos, ay, ¿por qué a mí me pasa todo? Analicemos por qué. Muchas veces, hermanas, pecados que cometimos de solteras, cosas que hicimos años atrás, a veces ahorita los estamos pagando. A veces. Porque es el juicio de Dios, o sea, nos refleja a Dios qué hiciste mal. Y a veces queremos pedir a nuestros hijos lo que nosotros dimos en el cenar. A veces queremos pedirles a los jóvenes que sean así, 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 así. Yo les digo a veces a los que están allí, acuérdate cómo eras tú cuando eras joven, cómo éramos, cómo queremos pedirles a ellos que sean diferentes, si nosotros éramos así. Bueno, en el libro de Éxodo, la salvación está representada a través como el pueblo de Israel se escapó de la Pascua en Egipto. Dios nos envió a Israel de regreso a Egipto. Dios nos envió a Israel de regreso a Egipto cuando comenzó a dudar. ¿Qué dijo? Sí, pues regrésese, pues, váyase por donde vinieron. No, a su misericordia Dios ayudó al pueblo. Y le llevó, hermanas, a estar en pleno desierto, con una columna de una nube que les protegiera del sol y del calor, y durante la noche una columna de fuego que les protegiera que les diera luz y calor. O sea, todo lo que les dio no era la gracia y la bendición de Dios, a pesar de, y nosotros estamos igual, recibimos la gracia y la bendición de Dios aún sin merecerlo. En cambio, les negó la victoria de entrar a la tierra prometida. Todas las veces que se vaya a hablar en el libro de Hebreos de que cómo descuidaremos una salvación tan grande, no vas a entrar en el reposo, no quiere decir que vamos a perder la salvación. El libro de Hebreos no está hablando que vamos a perder la salvación, ni ninguna parte de la Biblia, para que desde antemano digamos, es que aquí dice, miren, en el capítulo 6 del versículo 2 al 4, aquí dice que no está hablando de perder la salvación nunca, y está hablando a cristianos, no hay conversos. En cambio, les negó la victoria. Por la misma razón, Canaán no puede verse aquí como una metáfora del cielo. Está hablando de una victoria final, lo que Él les está diciendo. El contexto está a esta advertencia. No se trata de una pérdida de la salvación, es lo que les decía ahorita, sino más bien de una pérdida de compañerismo, recompensa, y también una pérdida de nuestra herencia espiritual, lo cual ocurre cuando dudamos de la palabra de Dios. Por la duda, por nuestra falta de fe, nos perdemos muchas veces. Y decimos que tenemos fe,
Pero no es cierto, porque decimos tenemos fe, pero no creemos. Curioso, ¿verdad? Esto refleja una idea similar a la advertencia que se habla en Hebreos 2, del 1 al 4, que es la segunda advertencia. Bien, el mensaje de Dios con respecto a nuestra salvación. Fíjense bien, hermanas, les voy a hacer reflexionar en esto. Si Moisés, que fue un siervo, el más manso que dice la Biblia, si Moisés, que fue tan importante para Dios y que fue un instrumento de Dios, Dios no le perdonó lo que hizo, ¿ustedes creen que a nosotros? Bueno, ¿cómo quiero decirles? No pasó por alto su pecado y recibió una disciplina al respecto. Entonces, ¿nosotros qué podemos esperar? De la misma manera, nosotros confiamos en su palabra y su mensaje. No se puede dejar de lado antes que pagar un precio por ello. Ese es el capítulo 3. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Algo que aportar? Pues, nomás eso, que Jesús es el abogado, él aboga por nosotros, o sea, Moisés tuvo esa consecuencia, pero nosotros estamos privilegiados que tenemos el abogado. Un abogado. Una vez que ya hemos creído en Jesús como nuestro Salvador, ya tenemos abogado. Antes no. Antes tenemos el juicio de Dios. ¿Sí? Nosotros, eso es que ahora estamos bajo la ¿qué? La gracia, no bajo la ley. Pero Dios nos perdona nuestro pecado, hermanas. Sí, todo pecado Dios nos lo perdona, menos la blasfemia, o sea, no conocerle a Él como Salvador. Pero las consecuencias se quedan. Pero aún así el Señor tiene misericordia y Dios nos ayuda a que no sean tan difíciles. Pero bueno, las consecuencias nunca son buenas. Capítulo 4. El capítulo 4 de Hebreos se hace eco de un tema que es muy común en otras partes del Nuevo Testamento. En otras epístolas, Pablo contrarresta varios maestros falsos que afirman que los cristianos se han perdido permanentemente en alguna especie de su experiencia cristiana. ¿Qué dice? Tú ya creíste en Jesús, pero no estás gozando de las bendiciones, de los privilegios de Él, porque no estás en plena comunión con Dios. Miren, hermanos, qué triste que hacemos una reunión en la iglesia y se acaba el culto y va a haber una reunión y se van muchos, que no tienen compañerismo con sus hermanos en la iglesia. Es una bendición que podemos tener. Cuando los hermanos se empiezan a alejar de las reuniones de compañerismo, de los cultos, su vida espiritual no está bien. Oremos por ellos, porque es un signo. Entonces, ¿cuántas bendiciones nos hemos perdido nosotros ya como cristianos que hemos creído en Jesús? A eso está diciéndonos aquí en el capítulo 4. En el capítulo 4 se va a hablar de que por la desobediencia de ellos no entrarán en su reposo, o sea, en la tierra prometida, el pueblo de Israel. A nosotros nos está diciendo que nosotros nos vamos a perder esa victoria, ese privilegio de no estar en plena comunión con Dios. Que nos perdemos esas bendiciones, ese reposo, ese descansar en Jesús, ese estar con Él en plena comunión. A menudo esto se refiere a la segunda venida de Jesús. Ya había ocurrido en segunda Tesalonicenses, los tesalonicenses estaban tan preocupados porque decían, ¿y si ya viene el Señor Jesús? ¿Y si nos quedamos? Bueno, y no ha venido el Señor Jesús, ok, nosotros lo estamos esperando, pero ¿qué con los que ya se murieron? O con los que ya se van a morir, no ha venido el Señor Jesús. Ellos estaban preocupados por eso. Y otros se tiraron a la mina y dicen, porque va a venir el Señor Jesús, ¿para qué trabajamos? Vendamos y aquí que este me da comida y aquel, y que dice Pablo que no trabaje, que no coma. Bueno, en el capítulo 3, el escritor de Hebreos le advirtió a los lectores sobre que no se perdieran el reposo ofrecido por Dios debido a la desobediencia. Allí en Hebreos 3, del 12 al 13. Aquí parece estar agregándole a esos mismos lectores que la oportunidad de obtener ese descanso no se le ha pasado por alto. O sea, no se le ha olvidado. No es cierto que va a venir el Señor Jesús. ¿Cuántos años han pasado y no ha venido? ¿Y qué dice Pedro? Que algunos lo tienen por tardada, pero Dios lo está reteniendo. ¿Por qué, hermanos?
con su misericordia, para que sean más los que escuchen el Evangelio. El capítulo 3 se centró en la falta de confianza que Israel le mostró a Dios en la frontera de Canaán. Esta desobediencia fue inspirada por la falta de fe en Dios, el temor que sentían por la tarea que tenían en manos que hizo Israel tropezara. Vieron todo lo que sucedió en Egipto, todas las plagas, cómo Dios destruyó, y de todas maneras dudaron. Pero hermanas, nosotros no estamos ajenos. Queremos a veces ver milagros de sanidad y esto y lo otro. ¿Saben para mí cuál es el milagro más grande? El ver que una persona ha conocido a Jesús como su Salvador y verlo. Y estamos experimentando el esposo de una hermana de nosotros de la femenil, que él duró batallando con él 14 años, hermana. Y verlo ahora como anda aprendido y sirviendo al Señor y sube textos en la red, anda en su primer amor, dije yo, ese es un milagro. Cuando yo vi que mi mamá se convirtió al Señor, cuando vi que mi esposo se convirtió al Señor, yo pienso, ese es un milagro. ¿Sí me explico? Entonces, a veces vemos los milagros del Señor, las bendiciones del Señor, y aún así dudamos. Ellos no fueron los únicos, nosotros también. Esta carta también es para nosotros que somos cristianos, que no perdamos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Como resultado, toda una generación fue condenada a vagar por el desierto en lugar de entrar a la tierra prometida, y en Números 13 y 14. La idea de que comparte el capítulo 3 es que la desobediencia condujo a la pérdida de la herencia, que trata de la pérdida. No se trata de la pérdida de la salvación, hermanas, ya que Dios no mandó a Israel de vuelta a Egipto, sino que ya le permitió seguir adelante a pesar de, y a pesar de cómo soy, Dios me ama. Vamos a hablar en el retiro de las femeniles sobre el legado que dejamos, y yo les hago reflexionar esto, hermanas, y lo digo por mí. ¿Cuántas decisiones o desobediencias hemos cometido nosotros que han afectado a nuestra familia, a nuestros hijos? Miren, es que llegamos del templo y estamos comiendo, es que el pastor siempre lo mismo, y es que quién sabe qué, y la hermana fulana de tal, y empezamos a despepitar toda la iglesia. ¿Y a quién contaminamos? A nuestra familia. Y luego después ellos ya no quieren saber nada del Señor. O también, hermanas, tomamos una decisión equivocada. Por ejemplo, casarnos con un inconverso o con una muchacha inconversa y pagar las consecuencias si nuestros hijos no saben si ir con él o con ella o no ir a ningún lado. Y pagamos consecuencias por las decisiones que tomamos. ¿Qué decisiones nosotros tomamos en el pasado que hoy está afectando a nuestras generaciones posteriores? O, qué bueno que nosotros hemos sido cristianos fieles, no perfectos, pero que nuestros hijos vienen detrás siguiendo nuestras pisadas, confiando y fieles al Señor. ¿Sí me explico? Esto se ve también como parte de una promesa que Cristo nos ha hecho de salvar a todos los que se acerquen a Él, allí en Juan 6 del 39 al 40. Así como Él también les ofrece mayores recompensas. O sea, Él les está diciendo, no se pierdan de esta bendición. No van a perder la salvación, pero no se pierdan de la bendición que puede haber para ustedes y para las generaciones posteriores. Fíjense, hermanas, me pongo a pensar, y cada vez que llegamos a Semana Santa, ¿qué dicen? ¿Qué dijeron? Crucifícale, su sangre sea sobre nosotros. ¿Y qué dijeron? Y sobre nuestros hijos. Ellos comprometiendo a generaciones posteriores. Inconscientemente a veces nosotros estamos haciendo lo mismo. En este caso el capítulo el escritor señala una vez más que fue la desobediencia, no una fecha límite, lo que causó el sufrimiento de Israel. Pagaron las consecuencias 40 años y no pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Cuál será nuestra tierra prometida? No sé. Ese galardón especial que Dios tiene para nosotros, pero aquí, hermanas, aquí no lo hemos perdido a lo mejor. Lógicamente, esto significa que el reposo que se proporcionó cuando Josué conquistó el Canaán
no fue una oportunidad única o la que no iba a estar dispuesta nunca. O sea, Dios iba a tener misericordia de ellas. Dios solo descansó cuando completó su obra creativa, y no porque estuviera cansado, sino con un principio bíblico, Hebreos 4:3 y 4. De este modo Israel perdió su reposo en Canaán. O sea, qué triste andar en la vida vagando, estar esclavizados tantos años y andar vagando en el desierto, vagando. Qué bendición, nunca se desgastó su ropa, sus zapatos, nunca se enfermaron. Y vaya que una población de 2 millones de personas como Juárez, andar por el desierto, las necesidades fisiológicas, hermanas, por eso se tenían que mover. Entonces, este pueblo no entró en el reposo del Señor. Él tenía algo especial para ellos. Entonces, en un sentido muy liberal, el reposo ofrecido para Dios se trata de un tipo de relajación. Si no se trata de, ay, que me voy a relajar, que es que mis hijos andan mal. Yo ya los puse en las manos del Señor, que Él se encargue. Y luego, ¿tú qué estás haciendo? No es para que te relajes, no es para que tomes ocio. ¿Sí? Se trata de las recompensas que vienen una vez que hemos completado las obras que se nos asignan, Hebreos 4, del 9 al 10. Esto significa que los cristianos salvos deben hacer todo lo posible para obedecer a Dios mientras podamos hacerlo. Ahí en Hebreos 4, 11. La clave de nuestra capacitación para completar nuestro trabajo es la palabra de Dios, las Escrituras. ¿Cuántas veces hemos estado tan tristes y vamos a la Biblia y el Señor nos consuela? Siempre tiene algo para nosotros porque es viva y eficaz. Podemos engañar a otros, como en 1 Samuel 16:7, incluso engañarnos a nosotros mismos, Jeremías 17:9, pero no a Dios. Él mira todo. Los hermanos pueden mirar mi apariencia de piedad y muy cristiano, pero por dentro y en mi casa soy otra persona. Como un cuchillo afilado, la Biblia dice que es como una espada de 2 filos que penetra hasta tocar el alma y las coyunturas y todo. Nos dice cómo somos. Sin embargo, nuestra relación con Dios es única en la fe cristiana. Dicen los que han estudiado esto, que el orar, hermanas, el estar en comunión con Dios y estar orando, trae muchas bendiciones, trae muchas cosas buenas, dicen los psicólogos, a nuestra vida, que nos ayuden en esto, en otro. Y nosotros lo sabemos, pero a veces no lo hacemos, pero no porque seamos falta de cristianos, es una disciplina espiritual que no aplicamos. Así como decimos, me levanto y a las 10 de la mañana ya tengo que tener la comida hecha. Y eso, y no puede pasar a nada más hasta las 10, después de las 10 que yo soy. Así. No puede pasar más tiempo, es una disciplina. Y una disciplina se obtiene haciéndolo con frecuencia hasta que se hace hábito. Entonces, ellos se perdieron esa bendición, ese reposo que podían haber tenido en el Señor por ser duros de cabeza. Este capítulo se está refiriendo a Josué, pero nosotros lo estamos aplicando a nuestras vidas, hermanas. Según el capítulo 4 de Hebreos, Dios le da a los que obedecen todo lo necesario para cumplir con la tarea que se les asigna. Si Dios me llama a servirle en algo, y si ya los hermanos vieron que estoy capaz de hacerlo, es que yo no, hermano, yo no puedo. Cuando Dios te llama, te capacita y te da el kit completo. El tiempo, es que no sé, es que esto, todas esas cosas Dios las pone diferentes para que sea lo que vamos a hacer, a lo que Él nos llama. Josué obedeció a Dios y descubrió que Cristo estaba de su lado. Y fíjense, hermanas, Josué ni jamás se imaginó que él iba a ser el sucesor de Moisés. ¿Se fijan en eso? Fíjense la bendición que trajo para él haber sido obediente y haber tenido fe en Dios. Llegó y Dios lo protegió y Dios estuvo con él y le dio muchas victorias sin pelear. Dios estuvo con él y le dio su recompensa. Termina el capítulo 4. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Ya se están aburriendo? Ok. Vamos al 5.
El capítulo 4 concluyó con una descripción de la conexión de Jesús tiene con la humanidad. Su humanidad plena le permite comprender, ya lo vimos, ¿verdad, hermanos? Entonces, tal y como sigue explicando ese versículo, Jesús puede actuar como un verdadero sacerdote, sumo sacerdote. Este papel requiere que el sacerdote se comunique con Dios y los hombres. ¿De qué habla el capítulo 5? El capítulo 5 habla sobre Jesús, sobre el sumo sacerdote. Y nos dice que no viene de la descendencia del sumo sacerdote, que era de la tribu de Leví, que era la tribu sacerdotal de la cual comenzó Aarón. Él viene del sacerdocio de Melquisedec, de otro que no se haya corrompido. ¿Sí me explico, hermanos? De este capítulo 5 nos habla sobre eso, sobre el sacerdocio de Jesús. La idea de ser elegido en esos versículos es importante. Un verdadero sacerdote no es alguien a que simplemente decida asumir la tarea de sacerdote, sino que tiene que ser relacionado con Dios para desempeñar el papel. No es solamente que sea un pastor y que haya estudiado. Esto se trata de un llamamiento en que Dios hace especial para esa persona. No es fácil ser, yo digo a veces, mis problemas y el problema de la hermana y lo que hizo aquella y lo que hago yo y todo lo va cargando el pastor. Bueno, menos de todo se entera y entre hermanos se enteramos menos nos gusta, ¿verdad? Así es, el pastor es algo muy importante que tenemos que orar por él. Bueno, soy sacerdote y comenzamos a desempeñar las labores de sacerdote. Todo esto es aún más específico y minucioso para el papel del sumo sacerdote. ¿Cuál era la función del sumo sacerdote? Era llevar el animalito, el cordero X, y él lo inspeccionaba. Por eso dice que imponía sus manos. Bueno, lo vamos a ver en el 3. Y imponía, en el 6 viene, imponía sus manos sobre el corderito para examinarlo. Entonces por eso se dice la imposición de manos que viene en el capítulo 6 los bautismos. No estaba hablando del bautismo en agua y que crece como una señal, no. Aquí estaba hablando de una especie de purificaciones que se hacían con frecuencia por el pecado realizado, ¿sí? Entonces el sumo sacerdote tomaba al animal que iba a ser sacrificado y lo llevaba al lugar del sacrificio. Él hacía esa función. Ya no necesitamos este sumo sacerdote, porque cuando Jesús pagó nuestro precio en la cruz, el velo se rompió y ya no existe más el lugar santo y el lugar santísimo, sino que ya está abierto porque Cristo es ahora nuestro sumo sacerdote. Yo ya no tengo que ir a confesarle mis pecados a nadie, porque puedo ir directamente a Jesús. Capítulo 6. El capítulo 6 de Hebreo representa un punto culminante en la carta. Al final del capítulo 5, el autor comenzó con compartir otras advertencias sobre el peligro de rechazar el evangelio a favor de una fe más amigable. Les dice, ¿cómo es posible? El capítulo 6 dice eso, que ustedes, habiendo creído en Jesús, ahora se quieran regresar al judaísmo. Es como si nosotros dijéramos, ¿cómo es posible, hermanos de la federación, hermanas de la federación, que habiendo conocido a Jesús como tu Salvador, ahora porque tienes presión en tu casa, porque tienes presión en tu trabajo, te quieras volver al catolicismo? Eso estaba sucediendo con ellos. Entonces, ¿tu convicción qué? Aquí hay dos situaciones, hermanas. O realmente nosotros pensamos, o esas personas piensan que han sido salvas, pero realmente no fueron salvas, o está hablando de personas que están claudicando en su fe, que era el caso de ellos. Entonces, le dice al pueblo de Israel en el capítulo 6, no se aparten. Y luego vienen unos versículos ahí que dice, ¿cómo si nosotros, ya no hay más sacrificio? Quiere decir, si tú ya creíste en Jesús como tu Salvador, ya te arrepentiste de tus pecados. Y cada vez que cometas un pecado, tú te puedes volver a arrepentir y te puedes estar arrepintiendo. Lo que no puedes volver a hacer es ofrecer otra vez el sacrificio de Cristo en la cruz, porque se hizo de una vez y para siempre.
Entonces, eso tú ya no lo puedes volver a hacer. No está hablando aquí que tú vas a perder tu salvación. Dice, o sea, esos que quieren desviarse, que no están confiando, entonces dice, ellos ya no pueden volver atrás. No se está diciendo de que ya pecaste y has hecho cosas bien malas, ya perdiste tu salvación y no puedes volver otra vez. No. ¿Cuántas veces nosotros en el camino del Señor hemos tropezado y hemos caído y hemos estado a veces hasta años? Como que vamos a la iglesia y como que no, pero no hay comunión con el Señor ni con la iglesia. Y luego el Señor te llama. O sea, si yo ya me casé con un inconverso y ya estuve hace algunos años, yo ya no puedo volver a la iglesia, ya no puedo. Sí, porque la salvación está allí, pero yo necesito reactivar mi comunión con el Señor y volver a servirle como le hacía antes o mucho mejor. Pero si yo no quiero hacer caso y si yo permanezco ahí, ya no hay más sacrificio, ya no hay más que hacer. Es tu propia decisión la que tienes que hacer. Entonces, el autor de Hebreos tiene la intención de explicarnos algunos conceptos espirituales difíciles, pero se da cuenta de que los que iban a leer esta carta probablemente no estaban preparados. Hermanas, llegar a la madurez espiritual, cuando en la Biblia se habla de perfecto, no se habla que no tengan ningún pecado, ninguna mancha, no. Se habla de perfecto que tú tengas la madurez espiritual. Y la madurez espiritual no se va a adquirir con los años en la iglesia o en el Señor. No se van a adquirir con los años de vida que tú tengas. Esto se va a mejorar, se va a adquirir con tu relación con el Señor. Puede ser que un creyente que apenas comienza y tiene un año haya alcanzado una madurez espiritual, y puede ser que yo tenga 30 años en una congregación siendo cristiano y no haya alcanzado esa madurez. Entonces aquí Pablo les está diciendo, no se queden en los rudimentos de lo que creyeron al principio. Sí, ese cuando yo aprendí de que esto y lo otro, pero no examino mi Biblia, pero no lo aplico en mi vida, pero no lo vivo, no me congrego. Entonces nos quedamos chiquitos, enanitos. Entonces ya no se nos puede dar lechita, carne, se nos tiene que seguir dando lechita. Dice, ya no voy a ir aquí. Mira, el pastor nomás prefiere poner a su tana de manos. La hermana no me saludó. Y en esa iglesia les falta amor. O sea, ya andamos de iglesia en iglesia en iglesia y no maduramos. No somos maduros espirituales. Y por todo nos ofendemos. Si no me saludó, pues de lo que se perdió, y uno vamos a seguir adelante. Pero aquí les está hablando en el 6. Maduren, crezcan, no se queden en los rudimentos al principio, escudriñen su palabra, sigan adelante, levántense, fortalezcanse, vayan adelante. Después de esto, el capítulo 6 continúa haciendo advertencia contra la inmadurez espiritual, pero con un tono más edificante. Se le recuerda al lector que Dios es fiel a la hora de recompensar a quienes lo buscan. Mientras uno está alejado del Señor, hermanas, todos son sin sabor, todos son problemas magnificados. Pero cuando uno está teniendo una relación con el Señor, vengan los problemas que vengan, estamos firmes y nada nos tira. Amén. Pero nosotros no queremos, nuestra naturaleza caída, hermana, nos lleva a no hacerlo. Pero es la bendición más grande que podemos hacer. Miren, no estamos en la iglesia, no estamos aquí, no servimos en la iglesia porque seamos ratón de iglesia. No, servimos al Señor porque vimos que el Señor hizo algo en nosotros, porque el Señor nos salvó y como manera de agradecer al Señor le servimos. No es algo que venga de afuera para adentro, es algo que viene de adentro de mí, que me hace servir al Señor, que me hace congregarme, que me hace ver a mis hermanos en la iglesia, que me hace estar en las actividades. No es activismo. Bueno, a veces sucede. Pero aquí Pablo les está diciendo, maduren. Y luego también les dice ahí, y no dejen de congregarse como algunos tienen, como decía un amigo, por mala costumbre. Y si nosotros nos dice que nos debemos de congregar, es porque nos debemos de congregar. No nos hace mejores que los que no se congregan, pero nos trae más bendiciones. Porque yo siempre he dicho y les he dicho a mis hermanas de la clase, miren, por muy mal que anden espiritualmente, no dejen de venir al templo, porque el Señor te va a hablar.
Porque el Señor va a tener un canto, una lectura, el mensaje, una hermana que te dice una palabra. Nunca dejes de congregar. Y si tú te vas de esta iglesia, busca otra congregación y congrégate. Porque el Señor nos quiere. ¿Para qué? Para fortalecernos. Nosotros, Dios no nos necesita. Nosotros somos los que necesitamos a nuestros hermanos y al Señor, y estar en la predicación y en la escuela dominical para crecer, que ese era el problema de ellos, que no habían crecido, por eso estaban dudando y por eso le estaban buscando. Así, a grandes rasgos, hay mucho más, pero no quiero que se les haga pesado. Ese es el capítulo 1 hasta el 6 de Hebreos. Y luego, ¿cómo la ven ustedes? ¿Está maravilloso Hebreos? Sí. Es que pensamos, ay, es que Hebreos tiene muchas cosas del Antiguo Testamento, pero son bien buenas. Ustedes preguntan a los niños de parvulitos, cuéntame de Moisés. Sí, Dios le dijo que se quitaran las sandalias. ¿Sí me explico? El Señor tiene cosas maravillosas para nosotras, hermanas. No dejemos que la bendición se pierda, que nosotros nos perdamos de las bendiciones del Señor, que andemos dudando, que andemos de aquí para allá y de allá para acá, y que no entremos en el reposo del Señor como el pueblo de Israel, que anduvo navegando por 40 años en el desierto y al final de cuentas no entraron a la tierra prometida, ¿verdad? Entonces yo espero que les haya sido bendición, hermanas, créanme, para mí sí. Para mí ha sido una bendición leer Hebreos y estar estudiándolo y preparándolo, y de veras que el Señor ha tratado conmigo y yo espero que también con usted. Hermana, Sí. una relación Sí. con Dios, ¿verdad? Es lo que podemos ver en Moisés y en el pueblo que creyó en él, en Josué. Entonces, mientras no empiece una relación Sí. con Dios, no va a empezar en nuestra casa. Sí. Y al no estar en nuestra casa, pues vamos a hacer lo que usted decía, que fíjate que el pastor, fíjate que el hermano. Pero si está en nuestro corazón, vamos a madurar. Y eso es lo que realmente la persona que no quiere, ¿verdad?, servir al Señor, pues está pensando que va a buscar al Señor. Pero no, el Señor vino a buscarle. Exacto. Y eso es lo que nosotros tenemos que decirle a las nuevas almas que tienen que venir al Señor. Ya si empiezan con su corazón duro, pues que el Señor se encargue, pero sin dejarles de amar, porque nosotros tenemos que amarles así como Cristo nos amó a nosotros, como Dios nos amó a través de Cristo. Y mientras no tenga yo una buena relación con Dios, no voy a tener una buena relación ni en mi hogar, ni con mis familiares, ni menos en la iglesia, ¿verdad? Entonces eso es algo que me ha enseñado, porque no he estudiado mucho hebreo, pero lo poco que he estado viendo, y ahorita lo que usted nos acaba de reforzar, ¿verdad? A veces hay jactancia en personas que dicen, ay, yo quisiera hablar como usted habla. En este caso pudiera ser que yo dirigiera a usted. ¿Y usted qué me contestaría? No, hermana, pues es el Señor, porque Tan dependemos de fácil, Él. porque el que está en mí no es Yayo, No. ¿verdad? Es Cristo en nosotros. Entonces, eso es lo que tenemos que reflejar. Y es lo que nos enseña ahora. ¿Quién le escribió? El Señor sabe. ¿Por qué no Si nos fue permitió Lucas, saberlo? Si fue Pablo, si fue quién fue, pero ahí está. ¿La tomamos o la dejamos? ¿Ya? Entonces, es muy importante meternos a leer la palabra del Señor. Ya ahora ya no tengo tanta mente como antes, pero algo se me quedó. Y es un gozo poder convivir con ustedes, porque este es un platillo muy especial para toda la federación. Aunque yo no asista a la federación, porque es una federación. En allí donde las veo que se están regocijando, estoy yo allá viendo cosas bien. Por motivos de salud de mi esposo y ahora mía, pero de todas maneras me gozo en el Señor. ¿Por qué? Porque pertenecemos, tenemos una relación con Dios a través, dice, del sacerdote Jesucristo, nuestro Señor.
Y gracias, hermana. No, hermana, gracias a usted. Porque Mire. me va a tocar impartir con mi iglesia. Ajá. Y eso es lo que me tiene en estos momentos aquí, a pesar de mi salud. Así es. De la salud, ¿ya? Porque yo sé que la salud mejor es la salud espiritual. Amén. ¿Y usted cree que no es inspiración ver a Marta y a usted, verlas ahí al pie del cañón? Digo, de verdad, hermanas, es una bendición. De verdad, hermana Marta, de veras. Y ejemplo a seguir. Exacto. Y éramos A pesar de. carrera larga. Y hermanas, miren, ahorita que dice la hermana, miren, la cruz tiene dos palos, dos maderas. Una es vertical y otra es horizontal. Y la vertical es más grande porque es la que se trata de la comunión de Dios conmigo. Amén. Al tener yo plena comunión con Dios conmigo, yo voy a tener buena comunión con los Amén. demás. Yo no voy a tener problemas con nadie, de con chismes. ¿Sí me explico? Los 10 mandamientos unos son de mi relación con Dios y otros son mi relación con los demás. Entonces todo está en mi relación con Dios. Ahí está la clave. Que crezcamos, que conozcamos. No es que leamos mucho, porque el Señor nos habla de muchas maneras. Yo tengo muchos años en Betel y los últimos años es donde yo he aprendido mucho. Yo le decía a mi hija, he aprendido tanto como no tienes una idea. Entonces, la bendición más grande, hermanas, es que mi hija, de verdad, un giro completamente en su vida, y ahí estamos luchando con el papá y el hermano, ¿verdad? Que no son malos, pero no son como quisiéramos que fueran. Pero el Señor trae recompensas cuando somos fieles a Él, cuando le servimos de todo corazón y cuando tenemos una relación. Que el Señor les bendiga, hermanos.